Las alturas. Salimos de la ciudad en carro el viernes por la tarde, ya de noche. Yo cumplía años al día siguiente y quería celebrar subiendo a la laguna de Iguaque, que está en el páramo, que es como llamamos aquí a las alturas frías, resumantes de agua, y es como en otros países llaman a los desiertos. Cumplía 40 años. Los cumplí. Según los muiscas de la laguna de Iguaque, surgió la humanidad. Salió la diosa Bachué, llevando de la mano a un niño que luego creció y se apareó con ella. Bachué tenía partos múltiples e iba dejando por los lugares a los hijos que le nacían. Cuando la tierra quedó habitada, la madre y el primer hombre volvieron a Iguaque y transformados en serpientes, entraron en el agua para cuidar, en adelante, el lugar de donde habían salido. No sé si escalaron hasta la laguna en forma de humanos o si lo hicieron en forma de serpientes o de dioses. Forma de dioses puede ser forma de serpientes o de humanos. Yo quería subir porque mis rodillas traquean a cada paso, no están bien y preveo que van a ir a peor. Había oído decir que el camino era difícil, y aquel cumpleaños, que sonaba como el último de la juventud, era una ocasión para emprenderlo antes de que quizá no hubiera otra. Ha sido incómoda la vida de mis rodillas. Suenan como si estuvieran llenas de semillas sueltas. Se miran. A eso se le llama hacer rodillijunta. El año pasado me sometí durante 2 meses a una terapia física con la esperanza de aliviarme del dolor que el defecto congénito ha causado. Abandoné la terapia y un día le dije a alguien que lo había hecho porque me cansaba la gramática de la terapeuta. Siente tus rodillas, decía ella, como si pudiera yo sentir las suyas, que ojalá hubiera sido el caso en vez de sentir las mías, en vista de que la terapia no servía de mucho, porque yo faltaba a las sesiones, no para no tener que oír el posesivo mal usado, en realidad, sino porque eran demasiado caras y me quitaban demasiado tiempo. He tenido en el cuerpo una sola cicatriz duradera, en la rodilla izquierda, causada por un clavo mal clavado en un taburete del que me caí. Me había subido para coger un globo que era parte de la celebración de mi cuarto cumpleaños y había volado hasta quedar pegado al cielo raso. La cicatriz era alargada y estaba cruzada de líneas parecidas a los anillos de una oruga. No supe cuándo se borró, pero no fue antes de que pasaran 20 años. Ahora no tengo ninguna cicatriz. Podría decir que en eso soy más joven que cuando tenía 24 años o 4. Uno podría repartir sus cumpleaños a través del cuerpo, hasta que se acabe el cuerpo. Un año celebrar la piel, otro año el pelo, otro el hígado, otro las rodillas gemelas. Las mías son 2 maracas y marcan el ritmo al caminar. Paso traca, paso traca. Podría uno celebrar el mismo año el corazón y el hígado, resolver que conforman una pareja, como los riñones, las orejas o los ojos. Por los días en que planeé la subida al páramo estaba más que animada, exaltada. Todo el tiempo quería agradecer por tener resuello y poder estirar y doblar las piernas, sentarme y levantarme, y así ser alta o baja, larga o corta a voluntad. Ahora no me siento como me sentía hace un mes, cuando quién sabe de qué estrella recibí una fuerza que me llenó de fuerza, y dije que escalaría la montaña, y llegaría a la laguna, y escalé y llegué. No me siento tan móvil ni tan íntegra. Tengo el aliento vago y bajo, a la altura de las rodillas, más o menos. Pero esto es el presente, y quiero contar del mes pasado. Mi amigo me recogió a las 6 de la tarde. Yo acababa de regresar de una reunión convocada por la universidad para discutir sobre el plagio estudiantil. Se dijo que los casos de plagio se habían multiplicado en el último año. En mi clase había tenido uno el semestre anterior. En una comprobación de lectura en la que les pedí a los estudiantes que recordaran algo que Santa Teresa contara sobre su infancia en el libro de la vida, 3 se copiaron entre sí y salieron con que la autora había escrito a los 7 años una novela titulada dizque Vida de caballero. Un profesor de ingeniería química dijo que los estudiantes no eran conscientes de que estaban haciendo algo incorrecto al copiarse unos de otros.
Yo conté que cuando descubría una copia echaba un sermoncito. Decía que, en un país arruinado por políticos corruptos, era una ridiculez ser un estudiante de literatura corrupto. También les preguntaba a mis alumnos, pero no lo dije en la reunión, si no les daba vértigo verse escribir una respuesta que no conocían, si no les daba miedo quedarse perdidos en el trance de hacerse pasar por otro en secreto. Donde decía vértigo, habría podido decir emoción. Recordé sin remordimiento que en los exámenes de química del bachillerato escribía cualquier cosa que alcanzara a ver en la hoja de mi vecina de pupitre. Ni siquiera entendía las preguntas. No era consciente de estar haciendo algo incorrecto en clase de química, pues siempre estaba sin hacer nada. Presenté esos exámenes hace 25 años, un cuarto de siglo. He llegado a una edad en la que puedo contar mi propia historia usando la palabra siglo, como quien cuenta la historia de un pueblo. La carretera hacia el campo, hacia mi cumpleaños, estaba llena de camiones, los que no nos angostaban el camino por estar descansando, estacionados en la orilla, iban lentos delante de nosotros, alargándolo. Mi amigo manejaba. Había camiones cisterna llenos de combustible, y yo quería que enseguida los dejáramos atrás, pues temía incinerarme en su estallido. Vimos un camión lechero, y me pregunté si llevaba la leche suelta en el remolque cilíndrico, toda junta, o si la llevaba repartida en cantinas. Me angustiaba pensar que la leche se cargaba del mismo modo que la gasolina. Rebasamos un camión de los que transportan carros nuevos y parecen barcazas de río, y otro muy pequeño, que llevaba, creo, un caballo. Había hatos en los potreros, a los lados de la carretera. Las vacas brillan en la noche. Conozco a alguien que dice que nunca ha visto una vaca moverse. No sé con qué objeto lo dirá. Los caballos son últimamente los animales que más antiguos me parecen. Puede ser porque su cuello me recuerda al de algunos dinosaurios, pero más probablemente es por las batallas del pasado en las que puedo imaginarlos. Algunos camiones tenían el guardabarros adornado con luces intermitentes de colores, que parecían serpientes que se deslizaban alrededor de la matrícula. El día anterior, detenida en el tráfico, en el camino de la universidad hacia mi casa, yo había visto una valla con la publicidad de un motel para amores clandestinos, un muñeco y una muñeca abrazados, con manzanas rojas sobre los genitales. En la carretera hacia el campo, cansada después de casi 2 horas de tener la vista fija en la parte de atrás de los camiones, aburrida de imaginar lo que cada uno transportaba, aunque en realidad ni cansada ni aburrida, sino habladora, ilusionada con el paseo, incluso aficionada a los camiones que nos retrasaban. Recordé aquella valla del día anterior y le pregunté a mi amigo si quería hacerse rico con el invento de un camión que fuera un motel. Durante la segunda parte del trayecto, pasada la frontera entre Cundinamarca y Boyacá, imaginamos el motel. Que sea un camión chiquito y que todo el remolque sea el cuarto, una cama y un espejo en el techo, una cama de agua, una colchoneta forrada en hule. Le damos la vuelta para los clientes siguientes o la lavamos con una manguera y le pasamos un trapo y listo. O que sean 2 cuartos, colgamos una sábana para separarlos. Que se llame Motel Móntate. Que nuestro camión sea como ese. No, ese está muy grande. Le ponemos taxímetro y cobramos por la distancia recorrida. Los huéspedes pueden ir del trabajo a la casa mientras consuman su adulterio. O hacemos un catálogo de trayectos más largos para que el cliente escoja. Ofrecemos recorridos de ida y vuelta a un pueblo de la sabana y otros que rodeen varias veces un parque o una plaza. Que también esté la opción de recorrer cada una de las calles de un barrio bogotano. Podemos llevarlos por todas partes, por donde queramos, como llevaron a Ruan, a Emma Bovary y a su amante. ¿A dónde va el señor? Preguntó el cochero. A donde usted quiera, dijo León mientras metía de un empujón a Emma en el coche. Y la pesada máquina se puso en movimiento. Bajó por la calle Grand Pont, atravesó la plaza des Arts, el muelle Napoleón, el puente Neuf, y se detuvo en seco frente a la estatua de Pierre Corneille. Siga, dijo una voz que salía del interior. El coche arrancó de nuevo, y dejándose arrastrar por el descenso desde el cruce de Lafayette, entró a todo galope en la estación del tren.
No, siga derecho, gritó la misma voz. El coche salió por la verja y ya en el paseo siguió con un trote suave por entre los grandes olmos. El cochero se secó la frente, se puso entre las piernas el sombrero de cuero y condujo lejos de las calles secundarias, por el borde del agua, junto al prado. Continuó a lo largo del río, sobre el pavimento de cantos rodados y, durante un largo rato, por Oisel, más allá de las islas. Pero de repente se lanzó con un bandazo a través de Quatremort, Sotteville, la Grande-Chaussée, la calle del Boeuf, e hizo una tercera parada frente al jardín botánico. ¡Que siga! Gritó la voz con más furia. De inmediato reanudó la marcha y pasó por Saint-Sever, por el muelle de Curandier, por el muelle Moll, por el puente una vez más, por la plaza de Champ-de-Mort y por detrás de los jardines del hospicio, donde los ancianos se paseaban bajo el sol, con abrigos negros, en una terraza verdecida por la hiedra. Subió por el boulevard Boubreuil, recorrió el boulevard Cauchoise y luego todo el Mont Riboudet hasta la cuesta de Deville. Se devolvió y entonces, sin dirección ni concierto, al azar, se puso a pasear. Lo vieron en Saint-Paul, en Lescours, en el monte Gargan, en la Rochemar y en la plaza de Guelarbois, en la calle Maladerie, en la calle Dinanderie, frente a Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nicaise, frente a la aduana, en la Baja Villetour, en Trois-Pipes y en el cementerio monumental. De vez en cuando, el cochero, desde el pescante, lanzaba miradas desesperadas hacia las tabernas. No comprendía qué furor de locomoción llevaba a aquellas personas a no querer parar. A veces intentaba detenerse y enseguida le llegaban desde atrás exclamaciones de cólera. Entonces azotaba con más fuerza a sus dos rocines bañados en sudor, sin cuidarse de los baches, y seguía, tropezando aquí y allá, sin fijarse, desmoralizado y casi llorando de sed, de cansancio y de tristeza. Y en el puerto, entre camiones y toneles, y en las calles, en las esquinas, los burgueses abrían tamaños ojos, asombrados de ver esa cosa tan extraordinaria en las provincias, un coche con las persianas bajadas, y que aparecía así, una y otra vez, más cerrado que una tumba, y bamboleándose como un navío. Cuando estuvieron en medio del campo en pleno día, en el momento en que el sol relumbraba con más fuerza contra los viejos faroles plateados, una mano desnuda se asomó por debajo de la cortinilla de tela amarilla y tiró unos trocitos de papel que se dispersaron al viento y fueron a caer más lejos, como mariposas blancas sobre un campo de trébol rojo en flor. Finalmente, hacia las 6, el coche se detuvo en una callejuela del barrio de Apoissy y se apeó una mujer que echó a andar con el velo bajado, sin volver la cabeza. Conté que otro día había tenido otra idea para un negocio, una aplicación electrónica que se llamaba Trayectos. Se usaba con un visor de imágenes virtuales. Uno se ponía el visor en la cara antes de desplazarse por la ciudad e indicaba, a través de un micrófono, sus puntos de partida y de llegada. Digamos, de la carrera 63 con calle Quinta a la carrera 12 con calle 39 en Bogotá. El programa preguntaba ¿por dónde quiere realizar su recorrido? Y uno le decía que por Moscú. Entonces uno recorría por Bogotá su trayecto con su visor virtual, pero todo lo que veía a su alrededor era de Moscú. Las calles, los vehículos, la gente, las fachadas. Podía hacerse con cualquier par de ciudades. Uno podía ir, por ejemplo, por la calle Maladrerie de Rouen y mientras tanto ver que recorría la calle Junín de Medellín. Mi amigo preguntó si la aplicación era para peatones o para vehículos motorizados. Le dije que para todos. Él preguntó si, en el caso de los vehículos, podían usarla solo los pasajeros o también el conductor. Le dije que también el conductor. Preguntó cómo se sorteaban los obstáculos.
Le dije que si el peatón o el vehículo estaba a punto de toparse con un charco o un cruce en Bogotá, la aplicación mostraba un charco o un cruce en la calle correspondiente de Moscú o de Brasilia, y que los carros que se le atravesaban al conductor en el visor eran distintos de los carros bogotanos que le estuvieran saliendo al paso, pero hacían los mismos movimientos. En cuanto a los transeúntes que el visor mostraba, eran iguales en número y ubicación a los que hubieran el camino bogotano, pero distintos en apariencia. Vivían en Rusia o en Brasil. Mi amigo quiso saber si la aplicación servía para trayectos por el campo, y respondí que sí, aunque no lo había pensado. Podríamos ir a donde íbamos y, antes de subir a Iguaque, ponernos el visor y ordenarle a la aplicación que nos mostrara que escalaríamos un rascacielos de Abu Dhabi o una duna de Omán. Íbamos a dormir en Villa de Leyva para emprender temprano el ascenso a la laguna. Nuestro hotel se llamaba Molino Babilonia. Era un laberinto de 400 años, de casas conectadas entre sí por caminos de piedra bordeados de corrientes de agua. En la parte más alta del complejo había una piscina alimentada por un manantial que también surtía los cauces de los corredores. Desde las habitaciones se oía el agua como si fluyera por dentro de los muros. Antes de ser un hotel, el molino había sido un molino. Frente a la entrada de la casa principal estaba estacionado un camión cuyas ruedas tenían nuestra estatura. Parecía un tanque militar, pero era blanco. Parecía una ambulancia blindada para una guerra del futuro. Supusimos que era una casa rodante como nunca habíamos visto otra, y una empleada del hotel nos dijo que en ella dos alemanes recorrían el mundo. Al principio a uno le daba miedo verla, dijo, pero luego, cuando conocía a sus dueños, se le quitaba el miedo. Yo nunca había imaginado una casa rodante encima de un barco, a través del Atlántico. Uno llegaba en ella a donde iba, a un nuevo mundo, para seguir andando en ella, y así no acabar de llegar nunca, ni acabar de haberse ido. En uno de los corredores del hotel había una pared cóncava. Me detuve allí, entre la recepción y la habitación, para apoyar la mano. Sentí la curva y la frescura, y descansé de la carretera y también de la travesía oceánica de la casa rodante. En otra pared, más adelante, había un mapa de la región. Lo miré al día siguiente, antes del amanecer y de emprender la excursión hacia la laguna. A la hora en que todavía un hombre no puede reconocer a otro, como dicen, ¿por dónde iría yo a aparecer en el mapa cuando subiera? La laguna estaba en el centro, verde pálida, al final de un camino del grosor de un pelo. Uno cruza una verja y se encuentra en el inicio del camino que 3 horas después la laguna coronará. El follaje oscurece el primer tramo. Uno avanza hacia el fondo, sobre adoquines irregulares. El fondo y adelante son un mismo lugar desconocido, el término del deseo y el movimiento. Poco después del inicio de la escalada se cruza un puente sobre un arroyo. Al pie del puente hay un letrero en el que se lee que allí se encuentra una famosa culebra que Bachué convirtió en piedra. Allí, en medio del torrente, se ve una piedra más grande que las otras, con forma de cabeza de culebra. Allí es el nombre del momento en que la piedra se transformó en el recuerdo de una cabeza y la cabeza se quedó quieta para siempre. Pasado el animal petrificado, que es como el aldabón de la montaña, mi amigo y yo comenzamos a subir a lo largo de una línea despejada en el monte, entre piedras, raíces y troncos muertos. El camino era del ancho de un pelo que tuviera el ancho de una persona que fuera un pelo en la cabeza de una diosa cuya cabellera fuera un pueblo. En la noche siguiente, en un sueño, el camino que se internaba en la montaña podría fundirse con el corredor que, la noche anterior, me había llevado de la recepción del hotel a una cama en la que nunca había dormido. Juntos podrían tomar una nueva forma en mí y aparecer como una muralla, una cinta, un renglón difícil de leer, la cuerda del globo que voló hasta el techo en mi cuarto cumpleaños, o la cicatriz que me quedó en la rodilla después de que me hiriera por tratar de alcanzar el globo. Debíamos fijarnos bien en cada paso, andar con los ojos atentos a la rugosidad de la cuesta, transformar los ojos y los pies en serpientes, pegarlos a la tierra. Nunca llega a ser grande una cuesta, siempre está avanzando hacia su magnitud, hacia la realización de su naturaleza, que es la cima, donde ella ya ha dejado de existir. En verdad, la vida que llamamos bienaventurada está en un lugar elevado,
y, dicen, es estrecho el camino que conduce a ella. Muchas colinas se interponen y hay que avanzar de virtud en virtud por una noble escala. En la cima se halla el final de todo y se encuentra el término del camino al que se dirige nuestra peregrinación. El pie imaginaba con cada paso el siguiente y tenía que decidir en qué cara de la piedra inventar un peldaño. Mi amigo y yo nos habíamos propuesto subir sin hablar. Nos señalábamos los líquenes y el musgo y los hongos violáceos para recomendárselos a la memoria. Más arriba, donde hacía más frío, el bosque se hizo más bajo. Al lado del sendero sonaron unos pájaros. No los vi, los sentí en la mente, formados en círculo, posados en unas ramas rastreras que ellos preferían antes que el barro del suelo. Los consideré y ya no pude oírlos más. A mi izquierda, pero mucho más allá, sonaba un río que le decía a la margen tupida: deja que crean que corro por aquí. Luego quedaron atrás también los arbustos, y no hubo más ramas ni más sombra en el frío, sino los solos frailejones bajo el cielo, como cabezas sembradas. Yo nunca los había visto de cerca. Sus largas hojas afelpadas, apiñadas en torno al tallo, formaban una corona que a la vez era la cabeza que adornaban. Verlas era sentir el tacto de un cepillo amoroso, imposiblemente suave. Yo había leído que quienes primero describieron los frailejones, tras la expedición botánica al Nuevo Reino de Granada, les dieron ese nombre porque hallaron que su figura se parecía a la de frailes capuchinos. Los frailejones eran como frailes capuchinos que eran como frailes que estuvieran apostados en las laderas con aureola de plumas y cuerpo de tallo vegetal. Tal vez los expedicionarios les dieron ese nombre porque los frailejones eran rectos y daban la sensación de recogimiento, y cada uno parecía estar muy solo y bastarse, aunque estuviera rodeado de otros 100. O a lo mejor el nombre no se debía a ningún parecido, sino que había surgido de una broma entre los expedicionarios perdida para siempre. ¿Cómo modificaba la última sílaba a la palabra fraile? Ese jon era un sufijo aumentativo o diminutivo o ambas cosas. Me parecieron sobre todo limpios los frailejones, como lo más limpio de la tierra. Eran del verde pálido que la laguna tenía en el mapa del hotel. Eran grises y peludos como animales de frío. Los más pequeños estaban hechos de orejas de lobo, en una tierra que no ha visto lobos, y los de hojas más grandes eran ramos de orejas de burro verde. En el campo de Cundinamarca hay ovejas y no hay lobos. Las ovejas viven aquí sin otro depredador que el hombre, como en el sueño de después de una de sus muertes, que sería la muerte por lobo. Viven cubiertas de lana, pero sin ver nunca la nieve. Viven como vivimos todos en este nuevo mundo, en la segunda oportunidad. En su segunda vida, las ovejas del nuevo mundo esperan la segunda muerte, sin ver que ya viven en la muerte de quienes ellas mismas fueron. Están dormidas en la noche, mientras las ovejas que quedaron atrás en el viejo mundo están bajo el sol del día siguiente, en un mundo que es pasado desde que unas de ellas vinieron a otro que era el próximo. Y mientras las ovejas de las montañas de allá duermen con temor al lobo, las de aquí las velan con su balido llegado, olvidado ya del lobo. Las viejas ovejas dicen lo que las nuevas ya no pueden, y las nuevas dicen lo que las viejas no podrían. El balido es el mismo. Las ovejas de allá balan en la realidad que ya no es, y las de aquí balan en la irrealidad. Hay una hora en que sus noches pueden coincidir. A veces, para unas y otras ovejas, el cielo está oscuro al mismo tiempo, brevemente, justo después del crepúsculo en el nuevo mundo, antes de la madrugada en el viejo. Es la hora de las lenguas que sueñan consigo mismas y que llaman desde el vértice en el que convergen todos los continentes en las profundidades de la tierra. En esa juntura entre la noche y el día, que es juntura de dos noches, las ovejas traídas se encuentran al borde del sueño con las dejadas, y unas a otras se requieren. Los frailejones eran animales, aunque se llamaran plantas, animales machos, acuáticos e inmóviles. Era por eso, por ser animales, que parecían excesivamente quietos, esforzadamente quietos, como frailes disciplinados, aunque no se movieran menos que otra planta.
Estaban arropados dentro de capas de sí mismos y, además de limpios, parecían calladamente alegres. Se descorrió una nube y vimos abajo, soleados, los prados verdes de donde veníamos. Vimos montes que desde el pueblo nos habían parecido altísimos y ya nos daban a las rodillas. El suelo era pedregoso y el aire también lo parecía, endurecido con un agua helada que todavía no quería precipitarse. La ladera se hizo más pendiente y se acabó el camino recto. Doblamos hacia la derecha y empezamos a rodear la cima. A la izquierda estaba la pared de piedra que guardaba la laguna. Se descorrió otra nube y aparecieron otras hondonadas y otros cerros, dilatando el mundo. Eran de un verde brillante, esmeralda, mientras que nuestro suelo se había descolorido y era de metal opaco, marrón y azul oscuro. Nos rebasó un soplo de niebla. Primero, por el soplo insólito de aquel aire y por la vista tan amplia, me quedé como estupefacto. Miré. Las nubes estaban bajo mis pies, y el Athos y el Olimpo me parecieron menos increíbles. Cuando en aquella montaña de menor fama pensé en lo que había leído y oído acerca de ellos. Dirigí luego los ojos hacia Italia, a donde mi ánimo más se inclina, los Alpes, rugosos y nevados, que aquel fiero enemigo del nombre de Roma atravesó rompiendo la roca con vinagre. Si creemos lo que dice la historia, se veían junto a mí, a pesar de estar a gran distancia. Suspiré, lo confieso, por el aire de Italia, visible para el alma y no para los ojos, y me invadió un deseo ardiente, sin medida, de volver a ver al amigo y a la patria. La montaña seguía creciendo, pero yo iba cada vez menos cansada. Circundábamos la laguna, que no aparecía tras ninguna curva. La circunferencia se ampliaba como si fuera a coincidir con la que lo abarca todo. Orbitábamos. De repente vi una valla de tablas. Decía, con pintura amarilla, Laguna de Iguaque, y que había sido un lugar sagrado de los muiscas, y una frase que no recuerdo exactamente, con la que se llamaba al caminante a que mirara bien y se preguntara para qué había subido. De mis progresos me alegraba y de mis imperfecciones me apenaba, y de la general mutabilidad de los actos humanos me conmiseraba. Parecía haber olvidado dónde estaba y por qué había ido allí, hasta que dejé a un lado mis cuidados, que eran más apropiados para otro lugar. Miré a mi alrededor y vi aquello que había ido a ver. Advertí que se aproximaba la hora de partir, pues el sol ya se ponía y crecía la sombra del monte. Como si despertara, me volví para mirar al occidente. Las montañas de los Pirineos, que son el límite entre Francia y España, no podían discernirse desde allí, no porque se interpusiera ningún obstáculo, que yo sepa, sino solo por la debilidad de nuestra vista mortal. En cambio se veían clarísimamente a la derecha las montañas de la provincia de Lyon y a la izquierda el mar de Marsella, que también baña a Aigues-Mortes, distantes a varios días de camino. Bajo nuestros ojos corría el Ródano. Y justo después de leer la valla oí el agua. Tendí la mirada un poco más allá y vi que por la ladera de la montaña vecina, que no tenía sendero y no pisaba nadie, bajaba un arroyo que tenía el ancho del camino que nos había llevado y parecía su gemelo. En la cumbre de esa montaña, que era toda blanda, blanca, sin que tuviera nada blanco, y no en la que habíamos montado, estaba la laguna. Apareció al fondo, arriba, rizada por el viento. Era pequeña y oscura, y no del color que tenía en el mapa. Tenía forma de corazón y era el centro del abrazo de la tierra. Era la semilla del agua de los mundos, el corazón colmado que concluía y deshacía la distancia. Se resbalzaba en el arroyo como en la primera arteria de la cordillera. Hasta allá crucé, me lavé las manos en Iguaque. Al tocarla me pareció tan remota como en la pared del hotel, en el mapa del amanecer. Era agua en el agua y no agua sobre mi piel. Era agua embebida en su sangre. Estaba extremadamente adentro. Pensé, todavía no estoy aquí donde me veo. Me senté en una roca de la orilla y comí pan traído de abajo. Pensé en qué pensar en un lugar sagrado, como si sagrado quisiera decir antiguo. Pensé en los muiscas que allí solían ir
Y ahora, al recordarlo, decido que también pensé en Petrarca, que desde la cima de Mont Ventoux alcanzó a ver, por entre las nubes, Boyacá. Quise verme a unos y otros tras los ojos, hacerme presente para todo lo que había creído, equivocada, que vivía en el pasado. Cuando contemplaba esas cosas particulares y aprendía sobre los objetos terrenales, y luego elevaba, siguiendo el ejemplo del cuerpo, el alma a las alturas, cayeron mis ojos en el libro de las Confesiones de Agustín, que debo a tu amor y que siempre llevo conmigo en recuerdo de su autor y de quien me lo dio. Es un volumen pequeño que cabe en la mano, pero su dulzura es infinita. Lo abrí para leer cualquier cosa que encontrara, pues no podría encontrar nada en él que no fuera pío y devoto. Por azar se me ofreció el libro 10. Mi hermano, que quería escuchar de mi boca a Agustín, estaba bien atento. Que Dios sea testigo, y también lo sea mi hermano, de que en el primer lugar donde se posaron mis ojos estaba escrito: y van los hombres a admirar la altura de los montes y las poderosas corrientes del mar, y el ancho cauce de los ríos, y el circuito del océano, y las órbitas de las estrellas, y se abandonan a sí mismos. En las rodillas sentí que desde hacía horas estaba de rodillas. Emprendimos el regreso. Tan pronto como dimos la espalda a la laguna, nos embistió una salva de granizo. Volvimos del páramo y abajo seguimos callados, cubiertos del barro de lo alto. 2 semanas después de mi cumpleaños, mi amigo y yo fuimos a otra montaña con laguna, en el páramo de Chingaza. Era el día en que cumplía años alguien a quien yo quería y que estaba abrumado y lejos y me era invisible desde cualquier altura. No íbamos a hacer una escalada difícil como la otra vez, subiríamos en carro y haríamos a pie un trayecto corto hasta la laguna, por un camino que después seguiría subiendo, bajaría e iría a terminar, ya sin nosotros, al pie de otra montaña. Volví a ver a los frailejones. En Iguaque solo había visto los que tienen la copa en el suelo. Allí, en el páramo de Chingaza, encontré unos que se elevaban sobre su tallo hasta mi altura y otros que se elevaban hasta el doble. Eran frailejones gigantes y parecían palmeras enanas. Estaban lavados. La llovizna no iba a parar nunca. Toqué los tallos y vi que rezumaban agua. Los empujé suavemente y noté que apenas se sostenían. Estaban calados, apoyados en el suelo anegado, como esponjas hincadas en una cama de esponja. Todo estaba lleno de agua, hecho de agua, haciendo agua. Nunca había parado de llover, nunca en la historia de la humanidad, que en los páramos de los Andes de Colombia seguía siendo la historia del diluvio. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y ganados que estaban con él en el arca. Dios hizo que un viento azotara la tierra, y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían menguado, y el día 17 del mes séptimo varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del 10 mes asomaron las cumbres de los montes. Estábamos en el día en que el arca encalló en la altura. Nuestro lugar de la cordillera era la primera cara de la tierra en resurgir, la cara húmeda y nueva, solo que seguía lloviznando y seguiría a lo largo de los siglos. La tierra toda era barro, el barro del que se dice que Yahvé hizo al hombre y Zeus hizo a Pandora. Salpicado de costras verdes, rebrotado después del barrón del agua. Imaginé cómo habían sido los días intermedios del diluvio. Los animales agonizaban en los campos, las ovejas pesaban con el vellón mojado y frío, y los caballos estaban clavados en la tierra cada vez más honda. Los patos querían echarse a las lagunas para escapar del aguacero, pero siguió lloviendo y sin moverse encontraron de repente que las lagunas se juntaban y se cansaron de nadar. El barro que la lluvia formaba se iba al fondo. Todo se iba al fondo, y en la superficie se renovaba el agua. Imaginé el mundo desfondado. Vi que el barro del tiempo volvería a cubrir toda arca, toda era, todo cuerpo.
Había entre los frailejones una especie de pencas que se asemejaban a ellos de lejos y en la silueta, pero que en realidad eran lo contrario de ellos. Sus hojas eran lisas y más angostas, y eran de un verde menos azul y menos claro. No tenían pelusas sino espinas en el borde. Parecían agazapadas, hasta un poco irritadas entre los frailejones tranquilos, felices de estar mojados desde la rociada hasta la lluvia, contentos de no ahogarse en el llanto parejo e imparable de la altura. Mi amigo contó que los frailejones recogían con los pelitos de sus hojas la neblina que pasaba, que la neblina se convertía en gotas dentro del tallo, las gotas se convertían en hilos de agua en las raíces, y los hilos formaban riachuelos subterráneos que luego se resumían en los lagos de los que salía nuestro acueducto. Dijo que le gustaba el verde negro de los páramos. Yo no había visto que el verde de los páramos fuera negro, pero un poco más allá pude entender. A través de las hojas que se pudrían en el frailejón y quedaban debajo de los brotes nuevos, entraba en el aire gris el color de la tierra. Noté que para mí la tierra casi no existía. Tan pronto como la ponía en la imaginación, se deshacía en terrones, en glebas, en nada. Bastaba con coger un puñado de tierra para darse cuenta de que no había tierra. La tierra era el espacio más la posibilidad de deshacerse. Será bueno acostumbrarse a comer tierra, encontrar el placer de comer tierra como se aprende a comer días. Le dije a mi amigo que el verde que más me gustaba era el dorado, el de las praderas secas, el de las espigas. Él dijo que los frailejones crecían muy lentamente, que uno de mi tamaño podía tener más de 100 años. Los frailejones más lejanos parecían rocas. Las rocas, parecidas a ellos, eran esas blanquecinas que se divisan en las colinas desde la carretera llana, y que cuando el sol comienza a ponerse, pueden pasar por rebaños sonámbulos o lámparas apagadas. Los frailejones, además, semejaban personas que estuvieran paradas esperando, pero no esperando nada que a una persona le fuera dado esperar, es decir, no esperando un transporte. Yo estaba tranquila, buscando semejanzas, sin saber que llevaba dentro la tristeza que ahora me empuja y me detiene. No es una tristeza provocada por haber tomado este camino, sino por sospechar que solo se puede ir hacia adelante por un camino insuficiente, único, sin que uno sepa si es la vida o la orilla de la vida. Por el camino de recebo de Chingaza, que era tan ancho como 3 humanos que estuvieran uno al lado del otro, cada uno con los brazos abiertos y tocando a su vecino solo con las puntas de los dedos, bajaba un riachuelo diminuto con personalidad de gran raudal. No corría por el lado, como el desagüe de los corredores del molino Babilonia, sino por todo el centro, atrevido. Aunque su punto más ancho no lo era más que el lomo de un perro mediano o que un muslo mío, formaba pozos profundos, cascadas y meandros entre la arena y la pedrisca amarilla, anaranjada, blanca y gris. Tenía rápidos y remolinos. El lecho se hundía y rompía el camino, que entonces se convertía en la meseta árida que bordeaba el gran cañón del Colorado. Luego las márgenes se suavizaban y el camino se transformaba en un valle sin barrancos, liso y ancho. Era como el mapa de un río, o como un río para lombrices, o como un río del tamaño de un río pero visto desde un pájaro. En un recodo del tamaño de mi mano crecían tallos de pasto del largo de mis pestañas, un juncal. Había una playa del tamaño de mi pecho cubierta de guijarros como alubias, como huevos de colibrí, como los ojos del ternero que aún no han salido del vientre de la vaca. Cada uno era un cerro. En otro punto del cauce se había formado una isla. Estaba guardada por un canto rodado, un peñón. En la margen se criaban líquenes de color óxido, arrecifes de coral. El riachuelo hacía espuma y se dividía en brazos burbujeantes que más adelante volvían a integrarse en el torrente. Yo estaba en lo alto de los Andes, en el cañón del Colorado y en el mar Caribe. Al ver las piedritas, la arena, los actos del hilo de agua, me decía: delta, cordillera, país. Emparejaba cada pequeño objeto con un gran accidente. Jugaba a la geografía. El liquen que parecía coral era también un bosque calcinado. El musgo era pradera. Un niño dijo: ¿qué es la hierba? Y me la trajo a manos llenas. ¿Cómo podría responderle? Yo tampoco sé lo que es. Imagino que debe ser la bandera de mi ánimo, tejida con hebras verdes de esperanza. O imagino que es el pañuelo del Señor.
un regalo perfumado, un recordatorio que se ha dejado caer con intención y que lleva el nombre de su dueño de algún modo en las esquinas para que lo veamos y notemos y digamos de quién es. La laguna se dejó ver desde el camino, un poco más abajo del camino, a la derecha, sentada en la ladera. La neblina comenzó a bajar. Me desvié hacia el agua congregada, caminando sobre hierba, arena y musgo, como sobre sopa y pelo. La nube siguió tendiéndose hasta que no pude ver nada ni saber, de tan empañado el aire, donde ponía el paso siguiente. Yo podía estar a punto de caer al agua. De repente, junto a mi pie derecho, llegó una onda. Apenas alcanzaba a verse hacia adentro la distancia de una brazada. El resto estaba en blanco, dentro de la nube, pero en el fragmento despejado del agua se reconocía el viento que arrastraba la corriente hacia la tierra. La laguna era el océano, no se divisaban las márgenes y yo traía los ojos confundidos por haber jugado a cambiar de escala. Espacio y tiempo. Ahora veo que es verdad lo que imaginaba, lo que adiviné cuando descansaba en la hierba, lo que adiviné tendido solo en mi cama, y otra vez cuando recorrí la playa bajo las pálidas estrellas de la aurora. Mis ataduras y lastres me dejan, apoyo los codos en los acantilados, circundo sierras, abarco continentes con las manos, y con mi visión me pongo en marcha. Se levantó la niebla y mostró que todo estaba más cerca de lo que yo había sentido. Se aclararon los límites, regresaron los tamaños, y otra vez se vieron la ladera, la barrera del agua y los rotundos frailejones. Yo estaba donde estaba, el mar estaba lejos. El viento dio reversa y empezó a llevarse hacia adentro la corriente, la laguna hacia la nítida laguna. Ya no lo vimos, sin decir yo nada. No tardé en levantarme hasta la altura del guía y me colgué de su mirada. Este habló. Tras de mí, seguir procura. Volvámonos atrás, que aquí declina, hasta hundirse en el fondo, la llanura. Vencía el alba la hora matutina, que iba huyendo y de aquel punto lejano adiviné un temblor de ola marina. Cruzábamos los dos el yermo llano, con quien vuelve a la perdida estrada, y cree, hasta llegar, que vuelve en vano. Cuando llegamos donde la rociada combate con el sol y aún se conserva, donde él solo la toca de pasada, puso ambas manos en la fresca hierba, suavemente el maestro, yo mi cara tendí hacia él, de lágrimas acerba, pues me di de su gesto cuenta clara, así, al lavar, me puso al descubierto el color que el infierno me ocultara.